Página 1. ¿Tiene futuro el capitalismo? Immanuel Wallerstein, 2015. 0.0. El próximo gran viraje. Introducción colectiva. Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, George DeBlugian y Craig Alloune. 5 autores se reunieron para escribir este insólito libro porque algo importante se cierne en el horizonte, una crisis estructural mucho mayor que la reciente Gran Recesión. El postcapitalismo no será el preámbulo de un periodo de estancamiento mortal. Tampoco representará el postcapitalismo un paraíso permanente sin sus propias crisis. Después de las crisis ocurrirán muchas cosas. Esperemos que sean en su mayoría buenas. Pronto lo veremos. Estamos en el 2015. Los próximos decenios nos depararán sorpresas y retos enormes, algunos parecerán nuevos, otros muy antiguos. Muchos presentarán dilemas políticos y elecciones difíciles sin precedentes. Aunque esto podría comenzar a ocurrir pronto y ciertamente definirá la vida adulta de los jóvenes actuales, afirmamos que no será necesaria ni únicamente negativo. Las oportunidades que tuvieron las generaciones pasadas de hacer las cosas de manera diferente volverán a surgir en los siguientes decenios. En el presente libro exploramos y argumentamos, sobre la base de nuestro conocimiento sociológico de la historia mundial, lo que probablemente serán estos retos y estas oportunidades. En el fondo, lo más preocupante es que con el fin de la Guerra Fría, hace casi 3 décadas, dejó de estar de moda, y en realidad se ha vuelto motivo de vergüenza, discutir los posibles futuros del mundo y, sobre todo, las perspectivas del capitalismo. Los 5 autores nos reunimos para escribir este insólito libro porque algo importante se cierne en el horizonte, una crisis estructural mucho mayor que la reciente Gran Recesión que, en retrospectiva, podría parecer tan solo el prólogo a un periodo de problemas y transformaciones más profundos. Immanuel Wallerstein explica las razones para predecir el colapso del sistema capitalista. Durante los próximos 3 o 4 decenios, los capitalistas del mundo, después de saturar los mercados globales y presionados por los costos sociales y ecológicos de hacer negocios, podrían verse imposibilitados para tomar sus decisiones de inversión como de costumbre. Desde hace 5 siglos, el capitalismo ha sido la economía de mercado cosmopolita y explícitamente jerárquica, dentro de la cual todos los operadores de élite favorablemente ubicados en su centro geográfico han logrado obtener ganancias enormes y razonablemente seguras. No obstante, argumenta Wallerstein, esta situación histórica, por dinámica que sea, llegará a sus límites sistémicos, como ha ocurrido con todos los sistemas a lo largo de la historia. Conforme a su hipótesis, el capitalismo podría terminar con la frustración de los propios capitalistas. Randall Collins se enfoca en un mecanismo más específico que pone en peligro el futuro del capitalismo, las repercusiones políticas y sociales de que 2/3 de las clases medias educadas, tanto en Occidente como en el mundo entero, padezcan de desempleo estructural porque sus trabajos queden desplazados por la nueva tecnología de la información. Los estudiosos de la economía han observado la reciente reducción de la clase media, aunque tienden a dejar el asunto en un clamor vago de soluciones políticas. Collins considera de manera sistemática los 5 escapes que en el pasado han salvado al capitalismo de los costos sociales de impulsar la innovación tecnológica. Ninguno de los escapes conocidos parece lo bastante fuerte para compensar el desplazamiento tecnológico de los trabajos administrativos y del sector servicios. El capitalismo de los siglos XIX y XX mecanizó el trabajo manual, pero lo compensó con el aumento de trabajos de clase media que exigían grados académicos. En el siglo XXI, la trayectoria de la tecnología de punta es empujar a la clase media hacia la redundancia, y esto nos lleva a otra hipótesis. ¿Acaso el fin del capitalismo podría deberse a que ha perdido su amortiguador político y social en las clases medias?
Craig Calhoun afirma lo contrario, que un capitalismo reformado podría salvarse. Calhoun elabora sobre el punto, que los 5 reconocemos, que el capitalismo no es únicamente una economía de mercado, sino una economía política. Su marco institucional depende de elecciones políticas. Las contradicciones estructurales tal vez sean inherentes a la operación de mercados complejos, pero es en el ámbito político que podrán remediarse, o bien dejarse libres hasta su destrucción. En otras palabras, o bien una facción lo bastante ilustrada de capitalistas hace frente a sus costos sistémicos y responsabilidades, o deberán enfrentar las consecuencias de continuar comportándose como codiciosos oportunistas irresponsables, lo cual ha sido posible desde que los retos liberales y de izquierda se debilitaron hace una generación. ¿Qué tan radical será el viraje del capitalismo contemporáneo para renovar el sistema futuro? Es una pregunta abierta. Una posibilidad es una economía socialista centralizada, aunque sería más probable un capitalismo al estilo chino. Los mercados podrán seguir existiendo aun cuando las formas de propiedad y finanzas específicamente capitalistas hayan desaparecido. El capitalismo podría sobrevivir, aunque perdiendo parte de su capacidad de impulsar la integración económica global. Michael Mann está en favor de una solución socialdemócrata para los problemas del capitalismo, aunque también subraya problemas más profundos que surgen de las múltiples causas que originan el poder y que incluyen, además del capitalismo, la política, la geopolítica militar, la ideología y la multiplicidad de regiones mundiales. Tal complejidad, a ojos de Mann, hace impredecible el futuro del capitalismo. La amenaza permanente, que es totalmente predecible, es la crisis ecológica que aumentará en el siglo XXI, y que probablemente tomará la forma de guerras por agua y comida, por contaminación y migración masiva de poblaciones enteras, lo que abre la posibilidad a reacciones totalitarias e incluso a guerras con armas nucleares. Mann vincula lo anterior con la preocupación central del libro, el futuro del capitalismo. De acuerdo con su análisis, la crisis del cambio climático es sumamente difícil de detener porque proviene de todas las instituciones dominantes que se han vuelto globales. El capitalismo como una búsqueda irrestricta de ganancias, estados-nación autónomos que insisten en su soberanía y consumidores con derechos que legitiman tanto a los estados modernos como a los mercados. Por ende, la solución a la crisis ecológica exige un cambio drástico de las condiciones institucionales de la vida actual. Todas estas son proyecciones estructurales parecidas a las pruebas de resistencia de la ingeniería civil o, como todos hemos escuchado, de la banca. Ninguno de los 5 autores elaboramos nuestro pronóstico del capitalismo en términos condenatorios ni de alabanza. Ciertamente tenemos nuestras convicciones morales y políticas, pero, en tanto sociólogos históricos, reconocemos que la suerte de las sociedades humanas, por lo menos en los pasados 10.000 años más allá del nivel elemental de grupos de cazadores-recolectores, no ha dependido del bien o el mal que hayan generado. Nuestro debate no se refiere a si el capitalismo es mejor o peor que cualquier sociedad que haya existido hasta hoy. La pregunta es, ¿tiene futuro? Esta pregunta hace eco de una antigua predicción. La expectativa del colapso capitalista era parte medular de la ideología oficial de la Unión Soviética, que se derrumbó. ¿Acaso esto garantiza el futuro del capitalismo? Georgi Derlugian muestra el lugar real del experimento soviético en el panorama amplio de la geopolítica mundial, que terminó por provocar su autodestrucción. También explica cómo China evitó el colapso del comunismo a la vez que se convirtió en el más reciente milagro del crecimiento capitalista. El comunismo no fue una alternativa viable al capitalismo. Y la manera como el bloque soviético acabó abruptamente después de 1989, con grandes movilizaciones populares y pánico ciego entre las élites, posiblemente sugiere algo importante sobre el futuro político del capitalismo. El libro no presenta escenarios cataclísmicos.
A diferencia de los expertos en negocios y seguridad, que hacen proyecciones de corto plazo cambiando las variables preestablecidas, consideramos que los escenarios específicos son inútiles. Los acontecimientos son demasiado eventuales e impredecibles porque dependen de la voluntad de muy diversos individuos y circunstancias. Únicamente pueden calcularse las dinámicas estructurales más profundas. Dos de nosotros, Collins y Wallerstein, quienes ya no ven un escape para el capitalismo, predijeron en 1970 el fin del comunismo soviético, aunque nadie podía predecir la fecha ni el hecho de que serían los propios miembros del Comité Central quienes destrozarían de manera irracional sus antiguas industrias y su lugar como superpotencia. Este resultado era impredecible porque no tenía por qué haber ocurrido así. Encontramos esperanza frente a la fatalidad exactamente en la medida en que nuestro futuro no está determinado políticamente. La crisis sistémica cunde y sacude las restricciones estructurales que son en sí la herencia palpable de pasados dilemas y de decisiones institucionales de generaciones previas. Seguir como de costumbre resulta insostenible y, en semejantes coyunturas históricas, se presentan diversos caminos. Así como el capitalismo ha recurrido a la destrucción creativa de tecnologías y modos de producción antiguos, también ha sido el origen de la desigualdad y la degradación ambiental. Una profunda crisis del capitalismo podría representar la oportunidad para reorganizar los asuntos mundiales de la humanidad con más justicia social y un planeta más habitable. Nuestra gran controversia es que los sistemas históricos pueden tener maneras más o menos destructivas de extinguirse y metamorfosearse en algo más. La historia de las sociedades humanas pasó por estallidos revolucionarios, momentos de desarrollo expansivo y dolorosos y largos periodos de estancamiento o incluso involución. Por más indeseables que resulten, estos últimos podrían ser los posibles resultados futuros de una crisis global. Las estructuras políticas y económicas del capitalismo actual sencillamente podrían perder su dinamismo frente a costos y presiones sociales cada vez más elevados. Estructuralmente, esto podría llevar a la fragmentación del mundo en bloques defensivos, opresores y xenófobos en su interior. Algunos podrían verlo como el choque de civilizaciones, otros como la realización de la antiutopía orwelliana de 1984, puesta en marcha por las tecnologías más modernas de supervisión electrónica. Las maneras de restablecer el orden social en medio de un conflicto extremo podrían abarcar reminiscencias del fascismo, aunque también la posibilidad de una democracia más amplia. Es esto lo que quisimos subrayar, más que nada, en este libro. En decenios recientes, la opinión prevalente en la política y las ciencias sociales convencionales ha sido que ni siquiera vale la pena pensar en ningún cambio estructural importante. La economía neoclásica basa sus modelos en la suposición de un universo social virtualmente inamovible. En momentos de crisis, los ajustes políticos y las innovaciones siempre han renovado el capitalismo. Esto es, no obstante, solo una generalización empírica. Que el capitalismo haya existido como un sistema durante 500 años no comprueba que durará para siempre. Los críticos enfocados en la cultura y la filosofía de diversas tendencias postmodernistas, que surgieron como un movimiento en el decenio de 1980 cuando las esperanzas utópicas de 1968 habían dado paso a la frustración y el comunismo soviético se encontraba en franca crisis, acabaron por compartir la misma suposición sobre la permanencia del capitalismo, aunque no sin una gran dosis de desesperanza existencial. En consecuencia, los posmodernistas enfocados en la cultura perdieron la voluntad de buscar de frente las realidades estructurales. En el capítulo de conclusiones regresaremos a una discusión más detallada de la situación mundial actual, incluyendo su clima intelectual. Hemos tenido la intención deliberada de darle un estilo accesible a este libro, ya que pretendemos abrir nuestros argumentos a una discusión más amplia.
La elaboración de argumentos, con notas al pie, puede encontrarse en las monografías escritas por cada uno de nosotros. El área en la que hemos realizado gran parte de nuestra investigación profesional suele llamarse análisis de sistemas mundiales o sociología macrohistórica. Los sociólogos macrohistóricos estudiamos los orígenes del capitalismo y la sociedad moderna, así como la dinámica de los antiguos imperios y civilizaciones. Al observar los patrones sociales en el largo plazo, confirmamos que la historia de la humanidad ha pasado por numerosas contradicciones y conflictos que durante largos periodos han cristalizado en configuraciones de estructuras interrelacionadas, siempre transitorias. Fue en este punto en el que logramos suficientes acuerdos para escribir conjuntamente la introducción y las conclusiones del libro. Pero también tenemos nuestras teorías y áreas de especialidad respectivas, y las opiniones resultantes se reflejan en cada uno de los capítulos. Este breve libro no es un manifiesto a una voz, sino un debate entre iguales sobre la base de nuestro conocimiento sobre el pasado y presente de las sociedades humanas. Es, por consiguiente, una invitación para cuestionar seria y abiertamente cuál podría ser el próximo gran viraje en la historia mundial. ¿Estamos profetizando algún tipo de socialismo? La respuesta razonada, más que involucrar una polémica inútil derivada de la fe ideológica, debe tener dos partes. La primera es que no se trata de una profecía, porque insistimos en apegarnos a las reglas del análisis científico. En este caso, significa mostrar con razonable exactitud por qué las cosas podrían cambiar y cómo pasamos de una situación histórica a otra. ¿Acaso el destino final será el socialismo? Nuestras líneas de razonamiento se extienden al mediano plazo de las próximas décadas. Randall Collins pregunta, ¿qué podría revertir la destitución que pende sobre las clases medias, cuyo papel en la organización del mercado para obtener ganancias puede volverse redundante a causa de la tecnología? Podría ser una reorganización socialista de la producción y la distribución, esto es, una economía política coordinada de manera consciente y colectiva para darle relevancia a la mayoría de las personas. Es, por ende, la extensión estructural de los problemas del capitalismo avanzado que hacen al socialismo el candidato más probable para sustituir al capitalismo. Mas las lecciones que nos dejaron las experiencias de los estados socialdemócratas y comunistas del siglo XX no pueden olvidarse. El socialismo tuvo sus propios problemas, principalmente debido a una excesiva centralización organizativa que favoreció el despotismo político y la pérdida paulatina de dinamismo económico. Incluso si la crisis del capitalismo se resuelve en la línea del socialismo, los problemas de este último volverán a ser el centro de atención. Aventurándose a un plazo más largo, Collins sugiere que el propio socialismo no durará para siempre, y que el mundo oscilará entre diversas formas de capitalismo y socialismo, con sus propias desventajas. En proyecciones optimistas diferentes, Craig Calhoun y Michael Mann ven la posibilidad de una alianza de estados nacionales frente a los desastres ecológicos y nucleares. Afirman que esto podría asegurar la vitalidad del capitalismo en una versión global socialdemócrata más benigna. Al margen de lo que venga después del capitalismo, Georgi Delugian muestra por qué nunca podría parecerse al modelo comunista. Afortunadamente, las condiciones históricas del socialismo aislacionista al estilo soviético han desaparecido, junto con las confrontaciones geopolíticas e ideológicas del siglo pasado. No obstante, Immanuel Wallerstein considera que es intrínsecamente imposible predecir lo que sustituirá al capitalismo. Las opciones son un sistema no capitalista que, sin embargo, conservaría las características jerárquicas y polarizantes del capitalismo, o un sistema relativamente democrático e igualitario. Posiblemente, varios sistemas mundiales surgirán de la transición.
Calhoun también afirma que podrían desarrollarse sistemas más flexibles que hagan frente a los trastornos provocados por las amenazas externas y los riesgos internos del capitalismo. Esta opinión contradice la de la mayoría de los autores, de que el mundo se ha vuelto irreversiblemente global. Pero, ¿cuál es la teoría que apoya esta controversia ideológica? Los pensadores y líderes políticos del siglo XX, de todas las corrientes ideológicas, demostraron estar equivocados en su convicción de que hay un solo camino hacia el futuro, como argumentaron e intentaron imponer los fervientes apólogos del capitalismo, el comunismo y el fascismo. Ninguno de nosotros suscribe la visión utópica de que todo es posible para el ser humano. No obstante, es posible demostrar que nuestras sociedades pueden organizarse de diversas formas. El resultado depende, en gran medida, de la visión y voluntad política que prevalezca después de las grandes crisis que dan lugar a los hitos históricos de la humanidad. En el pasado, estos momentos significaban generalmente colapso y revolución. Ninguno de los 5 autores dudamos de que las pasadas revoluciones que ocurrieron en diferentes estados y, a menudo, con una gran violencia, anticipen la política futura de la crisis del capitalismo a escala global. Darnos cuenta de ello nos infunde la esperanza de que las cosas podrían hacerse mejor en el futuro. El capitalismo no es un lugar físico, como un palacio o un distrito financiero, que podría ser tomado por asalto por una multitud revolucionaria, ni confrontado con manifestaciones idealistas. Tampoco es un grupo de políticas sanas que deben adoptarse y corregirse, tal como lo prescriben los editoriales de negocios. Es una antigua ilusión ideológica de muchos liberales y marxistas que el capitalismo es una ecuación simple que equivale a mano de obra barata y explotada al máximo en una economía de mercado. Esta fue la creencia básica de todos los sectores en el siglo XX y ahora estamos viviendo sus consecuencias dañinas. Los mercados y la mano de obra existían mucho antes que el capitalismo, y la coordinación social a través de los mercados seguramente sobrevivirá al capitalismo. Nosotros sostenemos que el capitalismo es tan solo una configuración histórica de mercados y estructuras de Estado, donde obtener ganancias privadas casi por cualquier medio es la meta fundamental y la medida del éxito. Aún es posible lograr una organización de mercados y de la sociedad diferente y más satisfactoria. Las bases para esta afirmación se encuentran en este libro y en nuestros escritos previos. Mas, por el momento, permítanos ofrecerles una breve fábula histórica. Desde la antigüedad, al menos desde que soñaban con la justicia social, los seres humanos fantaseaban con volar. Esto fue una fantasía durante varios milenios. Luego llegó la era de los globos y dirigibles. Durante cerca de un siglo, la gente experimentó con estos artefactos. Los resultados, como sabemos, fueron desde positivos hasta desastrosos. Pero ahora había ingenieros, científicos, y la estructura social que apoyaba y estimulaba su capacidad de invención. El parteaguas llegó con el nuevo tipo de motores con alas de aluminio. Hoy todos podemos volar, aunque la mayoría vayamos atrapados en los apretujados asientos de clase turista, porque somos de clase baja o no tenemos poder económico, mientras que solo los osados pueden vivir la emoción del vuelo autónomo piloteando aviones pequeños o parapentes. La posibilidad de volar también le trajo a la humanidad los horrores de los bombardeos aéreos y los misiles. La tecnología propone, pero el ser humano dispone. Los viejos sueños pueden convertirse en realidad, aunque esto también nos impone nuevas y difíciles elecciones. No obstante, el optimismo es una condición histórica necesaria para movilizar la energía emocional en un mundo que enfrenta la elección entre oportunidades estructuralmente divergentes. Los avances son posibles cuando se da suficiente apoyo y atención pública a la posibilidad de pensar y discutir diseños alternativos. Página 13.